De regreso, viajeros y viajeras en Concierge en Imagen. ¿Por qué? ¿Por qué se va tan rápido esta hora en la que queremos ir de un lado a otro y queremos explorar México y el mundo? Y bueno, pues le doy la bienvenida al estudio de la Ciudad de México en Imagen Radio, Imagen Multicast, a Bernardo Ramírez, autor de Gay Historias. Y también él es editor, profesor universitario, amante de los viajes, fue periodista de viajes en algún momento en el que fuimos colegas. Y hoy viene a antojarnos, a invitarnos también a viajar por México a través de la literatura y también a recomendarnos algunos destinos nacionales que bajo su experiencia son los lugares que mejor reciben a la comunidad. Pues bienvenido, me da mucho gusto estar aquí contigo platicando. Muchas gracias, Ceci, gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y aprovecho para reconocer tu crecimiento como periodista de turismo. Ay, Muchísimas qué gracias. padre, gracias. Oye, Bernardo, pues me encantaría platicar primero sobre qué es lo que te trae aquí, qué son las gay historias. Cuéntanos, yo veo mucho movimiento en las redes con tus historias, pero cuéntanos y involúcranos en tu universo. Sí, gracias a las redes como que hubo una explosión de este proyecto. Fíjate que es como un proyecto editorial, como digamos el primero en el que incursiono como escritor formalmente. Y es un recorrido, los invito a viajar a través de México, a través de la literatura, pero no cualquier literatura, es literatura, digamos, homoerótica, en la que se desarrollan diferentes tramas, personajes, todos evidentemente hombres homosexuales, y se desarrollan en diferentes partes de México, que ese es el componente turístico o distintivo que tiene esta literatura homoerótica. Entonces se desarrolla y toma lugares en diferentes lugares. Por ejemplo, muchos que ya conocemos, Acapulco, por ejemplo, el puerto de Veracruz, Orizaba, Veracruz, que es un pueblo mágico que lo acababan de mencionar. Hay uno que se desarrolla en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. Entonces, bajo ese contexto, se desarrollan las gay historias. Y no solo eso, quiere ir un poquito más allá. No se trata solo del erotismo per se, que es muy importante, sino que aborda otros temas como el autodescubrimiento de la propia sexualidad, eh, descubrirte que te enamoras de alguien de tu mismo sexo. ¿Por qué no hacer un viaje para descubrirte a ti mismo, tener una aventura fugaz? O quizá un proyecto en pareja, ¿no? Viajar en pareja para reavivar la llama, etcétera. Entonces, de eso tratan los relatos. Son 8 relatos. Se fueron desenvolviendo poquito a poco y fueron teniendo pues su boom en redes sociales. Y se hizo algo muy interesante porque son lugares en los que toman lugar y los puedes buscar en Google, o sea, los puedes googlear, los puedes buscar en tu buscador o en tu celular y los vas a poder visitar, ¿no? Un ejemplo muy concreto, pues la Feria Nacional de San Marcos, muy conocida. Entonces se desarrolla, por ejemplo, en el Jardín de San Marcos hay un encuentro entre dos hombres que tienen cierto contacto y se atraen y empieza a ver como una historia como de amor, de atracción, quizá alguien que se va a casar pero empieza a dudar si debe realmente hacer lo correcto, ¿no? Entonces también hay un componente de reivindicar ciertos valores, que a veces hacemos oídos sordos a ello, ¿no? Como la honestidad, el consentimiento en el espacio íntimo, eh, el amor como una forma de vida, no como un sentimiento, sino como una forma de vida que procura el bien del otro, La responsabilidad etcétera. afectiva. Responsabilidad afectiva, exactamente. Eso es muy importante en los relatos, ¿no? Y además, pues no, tejes estas historias de viajes, estas historias de diferentes locaciones, con estas historias más íntimas, que para mí de eso se trata un viaje, ¿no? Lo que estás viviendo adentro, lo que estás sintiendo adentro, los encuentros que estás teniendo, es también lo que va permeando en tu experiencia afuera, en diferentes destinos. Y hablando un poco de eso, yo quisiera preguntarte de primera mano, porque sé que también eres un amante de los viajes y un escritor de viajes en su momento. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un destino nacional para que miembros de la comunidad se sientan muy cómodos, se sientan... Yo también lo veo como una mujer viajando sola, ¿no? Tengo que ver ciertas características de lugares para tomar decisiones. ¿Cuáles son las características que tienen que tener estos lugares? No solo para formar parte de tus historias escritas, sino también para formar parte de tus decisiones de viajes. Yo creo que sí debes tener muy consciente a qué país o qué lugar estás viajando, ¿no? Yo sí quisiera reconocer que en México somos muy privilegiados de contar con un país que
no penaliza la homosexualidad, al contrario, ¿no? Hay Allá 66 países, eran 67, pero ahora ya no. justamente ayer estaba escuchando Sí. en una de tus entrevistas Sí. que eran 66 países que todavía penalizan la homosexualidad, y México es un país además de muy bello y muy amigable a todo tipo de población. Somos muy receptivos, nos gusta apapachar también al extranjero, y con la población de la diversidad sexual creo que no es la excepción, ¿no? Sobre todo yo creo que en las grandes ciudades. Entonces creo que hay que evaluar siempre hacia dónde vas a viajar. Yo brevemente cuento una anécdota. Mi gran sueño era viajar a la India. En 2018 finalmente lo realicé, pero sí con mucha cautela. Sí. O sea, porque evidentemente lo que más me interesa cuando viajo es la gente. Más allá de los monumentos, la naturaleza, los parajes, creo que lo que te marca es la gente con la que te topas y conoces y te enriquece. Y aunque conocí gente maravillosa en la India, yo sabía que era un país que, por ejemplo, todavía, no sé si todavía hoy, no estoy seguro, pero en ese momento tenía todavía una ley muy arcaica y muy obsoleta, decían, contra la homosexualidad, ¿no? Entonces, sí es una labor de investigación también tampoco te arriesgues, ¿no? O sea, disfruta y todo, pero dentro de ciertos límites y con conocimiento de causa, ¿no? Totalmente. Creo que eso es muy importante. Y bueno, vemos cómo en México y en diferentes países del mundo, pero hablando un poco de México, cómo el amor es una celebración, la vida es una celebración, y cómo también ustedes como comunidad nos han inspirado a nosotros a celebrar la vida. Vemos muchos barrios en diferentes lugares. Yo pienso en Puerto Vallarta, pienso en Puerto Escondido, pienso en muchos barrios de aquí de la Ciudad de México, en donde la invitación es a celebrar la vida y a celebrar distintos recorridos. Entonces, quisiera que me contaras un poco sobre estos 8 relatos de gay historias que tienen este sello turístico que le impregnas a tus textos. ¿Cuál es el maridaje o la simbiosis que haces entre las historias personales que están sucediendo y este sello turístico? Pues mira, creo que no nos daría tiempo de mencionar los 8, pero sí quisiera rescatar 2 o 3 o un par de relatos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Cielos de Seducción. Yo también, como apasionado de la aviación comercial, que me encanta, este relato, por ejemplo, aborda una historia entre un comandante y un primer oficial, se llaman Enrique y Diego, y se dirigen hacia Campeche en un vuelo de rutina, y durante la conversación en cabina pues van descubriendo algunas cuestiones curiosas que los va a sentirse atraídos entre sí, por decirlo así, ¿no? Tenemos otro que se llama Éxtasis sobre Tengo rieles. que preguntarte si Sí. estas son historias que viviste cuando estuviste viajando de un lugar a otro y si son primera persona. Sí. No, son en tercera persona. Fíjate que les tengo mucho aprecio a esos personajes porque son muy diferentes a mí. Quizá hay alguno que sí se parezca más en un relato, pero fuera de ellos son muy distintos. Son muy distintos. Hay otra historia por ahí que se llama Éxtasis sobre rieles, que se fue más desafiante para mí, porque es de un lugar que aún no conozco y que quiero ir, que es a la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, al bordo del Chepe Express, esta locomotora hermosa. Impresionante. Y trata sobre un profesor estadounidense que se llama Tim, de la Universidad de Stanford, le gusta viajar, y a bordo del Chepe, precisamente, conoce a un camarero llamado Mateo, con el que pues encuentra afinidades con el poder de la atracción, ¿no? Entonces ya veremos el desenlace. Esas cosas no pasan en la vida real, oigan. No es cierto, sí pasan. Algunas sí. Te lo puedo decir. Ok. Sí. Y la tercera historia que nos querías compartir. Hay otra que me gusta mucho, se llama Maridos en Celo. A verte me encantan los títulos porque son un poco sugerentes, pero te invitan a la lectura. Es de una pareja ya madura, consolidada, ¿no? Luego pensamos en la diversidad sexual como gente con buen físico, joven, vigoroso, pero esto es una pareja ya madura, prejubilada, ¿no? Se llaman Fernando y Jorge, y deciden iniciar una nueva aventura como de pre-retiro en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. También Entonces, pueblo mágico. un pueblo mágico, fabuloso, espectacular, y empiezan a tener como unas rencillas por cuestiones de infidelidad, ¿no? Después de tantos años de relación. Y pues esa discusión también reavivará la pasión entre ellos, ¿no? Y se van a hacer una ceremonia en San Juan Chamula de unión. Puede ser, podría ser. Oigan, pues estas gay historias de Bernardo Ramírez, cuéntanos dónde podemos seguir la conversación contigo, Bernardo. Claro que sí, me encuentran en todas mis redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, X, etcétera, como Bernie, Bernie MX o Bernie MX32.
Y si les interesa saber un poco más sobre este proyecto, pues envíenme un WhatsApp al 55 61 78 6622. Perfecto, pues